Entonces, como le dije, nuestro tema es la prueba máxima. Y esta prueba es cuando Dios nos pide lo que más amamos en la vida. Yo me preguntaba, si Dios lo sabe todo, lo entiende todo, lo conoce todo, ¿por qué someternos a una prueba como esta? ¿Cuál es la causa, la razón por qué Dios sometió a Abraham a una prueba tan dura como era esta? Es que Dios no sabía el corazón, no conocía el corazón de Abraham. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que hay allí dentro de este pasaje? Recordemos que fuimos hechos por Dios con un libre albedrío o una libre voluntad para tomar decisiones en la vida. Dios ordena las cosas, Dios dice, Dios pide, pero al final somos nosotros los que tomamos la decisión de decirle sí o no a Dios. Va a depender de nosotros cómo respondemos a la exigencia que Dios hace. Y a través de estos mensajes que hemos venido hablando, las 7 pruebas de la fe, en cada prueba Dios ha sometido a alguien o a algunas personas de una manera especial, como es el obedecer, como el ser rechazado, como es el dar, etc. Pero en esta ocasión nos vemos con un pasaje que es muy interesante, porque es cuando Dios le dice, dame a tu hijo único, a Isaac. Luego Abraham no tenía otro hijo más. Claro, también estaba Ismael, pero por alguna buena razón Isaac era el preferido de Abraham, era el heredero de Abraham, era el escogido por Dios para ser iba a ser y traer la descendencia de esa nación que se iba a formar. Era Isaac el hijo de la amada Sara. Aunque estaba Ismael, Dios le dice, dame al que amas, a Isaac. Y yo siempre he pensado, cuando veo este pasaje, me puse a meditar, qué prueba tan dura y tan difícil, y quiero que usted la examine de cerca. Porque Dios le dice que le lleve a su hijo y lo sacrifique. Luego eso no estaba en contra de la misma palabra de Dios que está enseñada de que los sacrificios de infantes es algo que Dios abomina, y ahora Dios le dice que sacrifique a su hijo. Pareciera que Dios esté en contra de su palabra. Pareciera que Dios esté en contra de sí mismo, que es un Dios que no admite los sacrificios humanos. Pareciera que es un Dios que está en contra de su promesa, porque Él le había prometido a Abraham que le iba a bendecir y le iba a hacer el padre de una gran nación. Isaac era justamente ese líder o esa persona, y ahora le dice, dámelo, entrégamelo, sacrifícalo. Pareciera que hay una incongruencia entre lo que Dios dice en su palabra y lo que ahora le pide a Abraham que haga. Y yo me pregunto, si usted fuera Abraham y usted está tranquilo en su casa y Dios de repente le habla y le dice, Will, levántate, toma a tu hijo al que amas y sacrifícamelo, ¿qué pensaría? ¿Verdad que lo pensaría 3 veces? Diría un momento, aquí hay algo que no concuerda. La Biblia dice que nosotros no podemos hacer eso. ¿Será que estoy escuchando voces? Hace algunos años, y quiero que tengamos mucho cuidado aquí, hace algunos años, cuando estábamos en Venezuela, ya casi saliendo de Venezuela, me llamó un pastor de la iglesia, de una iglesia, de las iglesias en la ciudad de Los Teques, estado Miranda. Estaba
llorando y me dice, pastor, por favor, ore por nosotros. ¿Qué sucede? Dice, hermano, algo terrible acaba de suceder con alguien de nuestra congregación. Una hermana se le corrieron las tejas, decimos allá, o sea, se desequilibró. Y tomó a su hijo de más o menos 5 años y con unas tijeras lo mató. Y cuando llegó la policía y llegó la gente para averiguar qué estaba pasando, ella dijo, Dios me pidió que lo sacrificara y yo se lo sacrifiqué a Dios. ¿Estaría Dios en eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué le dice a Abraham que le sacrifique a su hijo? Es que lo que Dios está pidiendo aquí va mucho más allá de presentar a un hijo en sacrificio. Dios va más allá y es cuando Él nos está pidiendo o nos está exigiendo que le presentemos o le demos lo que más amamos. La respuesta a esa prueba de fe nos va a hablar del tamaño de nuestra fe, la fortaleza de nuestra fe, nos va a hablar hasta dónde somos capaces de confiar en Dios cuando Dios nos dice, dame lo que más tú amas en la vida. Jesús en una ocasión, en el capítulo 19, nos habla de un joven rico que llegó ante él y le dijo, Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Jesús le dice, vende lo que tienes y sígueme. Es que a Dios no le gusta que usted tenga dinero, que usted tenga posesiones. Es que a Dios le fastidia las riquezas en el ser humano. No se está refiriendo a esto. Jesús se estaba refiriendo a algo mucho más profundo en el corazón de este joven, y era que el joven tenía precisamente su corazón puesto en las riquezas. Era allí donde estaba su corazón, y por eso le dijo, vende, sacrifícalo, y cuando lo hagas, tú sígueme. Hay otro pasaje más en la Biblia que tal vez usted lo ha leído. Es cuando Jesús le dice a alguien, a un grupo, y le dice, sígueme. Y llega un muchacho que podría ser cualquiera de nosotros y le dice, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vayas, pero déjame que primero entierre a mi padre. No es que tenía un funeral en su casa, no es que su padre se había muerto ese día, es que él estaba poniendo una condición a Jesús para seguirlo. Estaba diciendo, mi padre o mi familia son un obstáculo para seguirte. Cuando ellos se mueran todos te voy a seguir. Es lo que le estaba él diciendo. Quiero que noten bien esto. Hermanos, ¿sabía usted que una de las cosas que más nos está impidiendo en este tiempo seguir a Jesús de cerca es la familia? Va a parecer extraño esto. Hay gente precisamente que no está siguiendo a Jesús porque sus hijos no están de acuerdo, porque el esposo no está de acuerdo. Aquí hay hermanas que han luchado contra eso y han dado testimonio precisamente de su fidelidad aún en medio de esta prueba. Pero hay todavía gente que no quiere seguir a Jesús y dice, cuando no tengas impedimento lo voy a hacer. Otro le dijo, Señor, acabo de comprar una yunta de bueyes. Hoy diríamos, acabo de comprar una troca nueva y la voy a probar. Después de que pruebe la troca y vaya a Dallas y vaya no sé dónde más y ya la haya probado bien, entonces te voy a seguir. Este hombre estaba pensando más en las posesiones, en lo que tenía. Tengo algo que vale más, el carro, la casa o alguna cosa de esta. Cuando yo lo haya probado, o sea, cuando ya sabe que hay gente que dice, voy a probar primero el mundo para saber cómo es. Yo no les aconsejo eso. Un tercero le dijo, Señor, voy a probar una yunta de bueyes, en el sentido, voy a probar una hacienda que acabo de comprar. Y esto está hablando de la tercera línea que a veces nos toca sacrificar. Yo sé que el trabajo tiene una importancia para todos, pero ¿sabía usted que el trabajo nos puede sacar de seguir a Dios? Hace unos años me llamó la atención un joven que estaba
precisamente trabajando en nuestra casa cuando vivíamos allá cerca del 290. Él estaba haciendo un trabajo en la casa y era un día cualquiera y le dije, hermano, ¿por qué no nos acompaña hoy? Venimos a la iglesia, nos acompaña y conoce, y se queda mirándome así, de repente me dice, hermano, no puedo. Tengo que salir temprano hoy porque hoy tengo culto en mi iglesia y yo tengo que dirigir la alabanza y yo tengo que estar allí presente y soy de los primeros que tiene que estar. Y dije, Dios mío, si así pensaran todos los ministros de alabanza de las iglesias, si así pensaran los maestros de la escuela dominical, si así pensáramos los líderes de la iglesia, si así pensáramos cualquiera de nosotros que le servimos a Dios, que antes que cualquier otra cosa está Dios, ahora se da cuenta por qué Dios le dice a Abraham, dame lo que más amas. Ahora nos damos cuenta por qué Dios le dice a Abraham, dame lo que más amas. Mire, hay unos pasajes bíblicos, voy a ver si me ayuda Jonathan allá en el computador, y quiero que me busque en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 17 y 19. Quiero que lo vean ahí para que ustedes se fijen de una manera especial cómo la Biblia registra este milagro, podríamos decirlo así, porque es un milagro lo que sucede en la vida de Abraham. Abraham llega a sacrificar y a poner en las manos del sacrificio y de Dios lo que más amaba. Imagínense esto. Imagínense, Genaro, si Dios te pide y le dice, Genaro, dame tu troca, dame tu casa, dame tu chequera, pues es un poco fácil, pero si le dice, dame a tu hijo, el pequeñito, el que más amas, ¿verdad que cuesta eso? Uno estaría dispuesto a decir, no, espera un momento. Yo puedo darle, Señor, si tú me dices que te dé todas las ovejas que tenga, eso no hay problema para mí, Señor, yo te las entrego todas, las sacrifico todas. Señor, me dice que sacrifique todas las cabras, también las sacrifico todas, pero Señor, que te entregue mi hijo. Ya tiene la cita, Jonathan, ¿está ahí? Aquí está. Mire cómo dice, por la fe, y es por la fe, dice, ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado. ¿Y qué más dice? Y ofrecía al unigénito, al que había recibido las promesas. En otras palabras, Isaac era el hijo de la promesa, era del que Dios le había dicho a Abraham años atrás, te voy a hacer una nación grande. Y si puedes contar las estrellas del cielo, alguien va a poder contar tus hijos, cosa que se ha cumplido. Pero en Isaac se iba a cumplir esa promesa tan grande. Y ahora se lo pide, dice, dámelo, sacrifícalo. Dice que le estaba ofreciendo al que había recibido y el que había sido prometido. Entonces, sigue diciendo, manifestándolo o diciéndolo, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada la simiente, pensando que aún de los muertos, y yo quiero que noten esto, pensando que aún de los muertos Dios es poderoso para levantar de donde también le volvió a recibir. Lo que movió a Abraham, la prueba de Abraham, estaba, Señor, tú me has dicho que Isaac me va a ser padre de una gran muchedumbre. Pero Señor, si tú lo pides, aún desde la misma muerte, tú puedes levantarlo. Una promesa tremenda, pero a la vez un tipo perfecto. Por eso es que los que hemos leído la Biblia un poquito y nos hemos fijado en este pasaje, podemos ver claramente el tipo de Cristo en la vida de Isaac. Abraham es el padre que entrega al hijo, lo sacrifica. En el caso de Isaac fue librado, pero en el caso de Jesús, él murió en la cruz. Ahora, una cosa interesante que sucede en este pasaje son varias. No solamente Abraham fue un hombre que fue probado en su fe y obedeció, pero aún el hijo Isaac fue probado también. Porque ¿sabe cuántos años tenía aproximadamente Isaac?
Ya tenía como 14, 15 años. Era un joven, como pudiéramos decir hoy, un adolescente. Ahora imagínese que ese adolescente, que es tu hijo, le dice su papá: vámonos porque Dios quiere un sacrificio. Los muchachos hoy huelen de lejos las cosas, ¿verdad que sí? Dice: un momento, sacrificio. Papá, tú llevas el cuchillo, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero no llevamos el cordero para el sacrificio. ¿Soy yo el sacrificio, Señor? Mire lo interesante de la vida de Isaac también, porque siempre se habla de Abraham, pero Isaac, si usted fuera ese hijo Isaac, y usted viera que su papá lo lleva de esa manera, yo le pregunto, ¿no se pegaría su buena carrera ese día? Y diría: no, este señor está loco, mi papá está loco, yo no voy a seguirlo, él va a hacer algo conmigo, no, yo no, no se la creo. Y tal vez iría, pero Isaac lo siguió, porque aún dice la Biblia que le puso sobre su propio hombro la leña, cosa que Jesucristo hizo. Es cuando siguen caminando, él le hace aquella pregunta que yo diría la pregunta más profunda que llega al corazón de Abraham: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, ¿dónde está la víctima del sacrificio? Y ahí donde surge ese versículo famoso, ese versículo que hemos usado muchísimas veces los cristianos, es cuando decimos: Dios proveerá. Dios proveerá. Él le dijo a su hijo: Dios se proveerá de una víctima para el sacrificio. Dios proveerá. Es esos momentos, hermanos, cuando las crisis en algunas personas exigen y dicen: si tú quieres la bendición, sacrifícame esto que tanto amas y que apretas con tu mano así. Dice, yo le escuchaba, creo que fue a la hermana Elisa el otro día contándonos que hay una forma en que cazan los monos en un sector del África. A los monkeys, a los monos, a los biquitos. Dice que le ponen una jaula y dentro de la jaula ponen una fruta. Y cuando el monito llega y agarra la fruta, la aprieta así y entonces va a sacar la mano y se queda. Porque con la mano empuñada así no puede salir la mano. Y ahí cuando llegan y lo agarran fácil. ¿Por qué lo agarran? Porque no suelta lo que tiene. Yo no voy a hablar hoy de ofrenda, eso hablamos el domingo pasado. Pero sí voy a decirles, hermanos, por alguna razón Dios le está pidiendo eso que tú más amas. ¿Qué es lo que tú más amas? Hace unos años un hermano nos visitó en Venezuela y es un evangelista y nos contó una historia. Yo no sé cuántos conocen Panamá, bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla. Panamá es un país, y especialmente la ciudad de Panamá, es una ciudad muy pintoresca, muy extraña. Hay dibujos por todas partes, los taxis, los buses de transporte, les ponen pedazos de espejos pegados, les ponen figuras, eso parece que están en carnaval todo el tiempo. Las señoras se ponen unos aretes grandes, se ponen collares, o sea que este es un tipo de personas que es la cultura de ellos así. Ellos se ponen muchas cosas, y aún en la iglesia, así van a la iglesia, así se ponen porque es su cultura. Para ellos no hay ningún pecado ponerse esto. Las señoras se visten y se ponen cosas por todas lados. Un día, estando predicando, dice que pasó adelante una señora llorando y se quita un collar, escúcheme, de perlas. No eran pepitas de esas que se compran por ahí con un huequito, no, eran perlas genuinas. Un collar de perlas. Se lo quitó, se arrodilló y lo puso en el piso y le dijo al predicador: yo se lo entrego al Señor. Y él nos contaba que él se quedó admirado y lo primero que hizo fue decirle: nadie haga lo que ella hizo.
Porque hay gente que a veces hace las cosas porque otros lo hacen, no porque Dios le habla. Y es bien importante que usted cuando haga algo lo haga porque Dios le habla. Y no crea que Dios le va a hablar. Si Dios le dice de una manera al hermano Muñoz, no será tal vez de la misma forma que se lo diga a Obdulio. Dios tiene su manera particular de hablarnos a cada uno y decirnos a cada uno lo que debemos y lo que no debemos hacer. Entonces ella le pidió que le explicara por qué. El caso era el siguiente. Resulta que la señora que estaba viniendo adelante era la esposa del cónsul general de Japón, ahí en la ciudad de Panamá. Estaba asistiendo a la iglesia, se había hecho miembro, había conocido al Señor. Y resulta que lo que ella estaba trayendo, el collar, era lo más preciado que ella tenía en su vida. Eso lo contó ella misma. Mire, ella con ese collar cuenta que en varias ocasiones despidió muchachas de servicio porque solamente llegaron y tomaron el collar y lo levantaron para limpiarlo y ponerlo en otro lugar. Ella no permitía ni que nadie se lo tocara porque era algo pero tan especial, estaba tan pegado a ella que ella no permitía ni siquiera que se lo tocara a nadie. Entonces aquel día lo que ella sintió fue: esto es lo que a mí me ata de alguna manera para no amar a Dios, porque estoy llevando más un collar que a Dios. Entonces fue cuando vino y lo entregó. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. No es que usted tiene que deshacerse de esa troca que tiene y que la necesita para su trabajo, pero si en algún momento alguien la necesita y Dios le dice: dame ese carrito porque lo necesito para alguien, hermano, es mejor que obedezca. Es mejor, bueno, hay dos amenes por lo menos. Alguien me entendió lo que estoy diciendo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alguien me entendió. El Señor Jesucristo yo quiero que miremos ahora, dame una cita más, hermano Jonathan, es Santiago, escúcheme bien, Santiago, capítulo 2, verso 21 al 23. Quiero que leamos bien detenidamente este pasaje donde una vez más, un apóstol como Santiago, miles de años más tarde, recordando la historia de Abraham, hace una referencia tremendamente buena acerca de lo que Abraham hizo aquel día. Dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, porque Abraham llegó, tomó a su hijo, lo ató de pies y manos, lo puso sobre el altar, tomó el cuchillo que llevaba en su mano y dice que lo iba a degollar. La muerte para el sacrificio era una muerte un poco dura, terrible, porque morían por degollamiento. ¿Qué es el degollamiento? Es agarrar con un cuchillo y hacerle así hasta que se cortan las venas y la sangre comienza a salir y la víctima muere desangrada. Así están matando a los cristianos en este momento en África. ¿Sabía usted eso? En África y en nuestros países árabes. Es interesante y esto es una nota aparte. No sé cuántos vieron las noticias de que en esa parte de Europa, Nueva Zelanda creo que fue, que mataron a 50 personas en una mezquita. ¿Vieron la noticia? Y el dolor que hubo mundial, las quejas, porque lo que mataron. Yo no digo que está bien que haya sucedido eso, pero qué interesante que justo en la misma fecha, un pastor me mandó un mensaje donde decía: oren porque 250 mártires están siendo sacrificados en este momento en un país de Arabia por causa de Jesucristo. Nadie dijo nada de eso. Las noticias no hablaron nada de eso. Esos 250 que degollaron allí los árabes, los musulmanes, eso no era nada. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Cómo anda el mundo, no? ¿Verdad que al revés? Ahora, cuando sigue diciendo Santiago aquí, dice que lo ofreció en el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras? Cuando Abraham, y ahora volviendo al capítulo 22 del libro de Génesis, dice la Biblia:
Y extendió Abraham, verso 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo al que amas. Gloria al Señor. Qué interesante, qué maravilloso cuadro en la Biblia. Es cuando lo que dice la Biblia, que en el momento que Abraham tomó su cuchillo y lo puso sobre la garganta de su hijo, se perfeccionó la fe. Amén. Ya no fue una fe que dice: sí, yo creo. El mundo está lleno de gente que dice: sí, yo creo. Amén. Pero también la misma Biblia dice: ¿crees en Dios? Ese no es ningún secreto grande. Los demonios también creen. Amén. Y no solamente creen, sino que tiemblan. Creer es mucho más que eso, es creerle a Dios, es dar el paso difícil cuando Él nos exige algo. Yo no sé lo que Dios le está exigiendo, pero le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué es lo que más Dios está exigiendo en este momento? Le dice: dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué hay tanta gente que va a las iglesias y va a muchos lugares que no quieren hacer un compromiso con Dios? Porque no le quieren entregar su corazón a Jesucristo. Gloria al Señor, aleluya. Porque si yo estoy muy joven todavía, a mí me queda mucha vida para vivir. Hay muchas cosas que yo puedo hacer. ¿Estarías dispuesto a darle tu corazón a Jesucristo? Es lo más preciado que Él te pide en este momento que hagas. Amén. Le está pidiendo tu propia vida. Es diciéndole a Jesucristo: Jesucristo, toma el control de mis emociones, toma el control de mi voluntad, toma el control de lo que soy, maneja mi vida. Y es cierto, yo quiero decirles que entregarse a Jesucristo tiene un riesgo y un precio. No lo niego, es verdad. Y siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir. Cuando usted o yo nos entregamos a Jesucristo, perdemos nuestros derechos. Amén. Bueno, por lo menos alguno me entendió. Cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, perdemos nuestros derechos. ¿Por qué? Porque los derechos nuestros pasan a ser los derechos de Dios. ¿Está claro eso? Le estoy diciendo: Señor, toma los designios de mi voluntad. Jesús siempre lo dijo de esta manera: yo no vine aquí a hacer lo que yo quiero, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando uno de sus hijos, usted y yo, le damos nuestro corazón a Jesucristo, estamos renunciando. Y ahí es donde viene la parte difícil para muchos. Estamos renunciando. Estamos renunciando. Mire, venir a Jesucristo significa renunciar al pecado. Significa renunciar a los vicios, significa renunciar y hay lugares. El otro día he escuchado de una persona que me decía: hermano, es que yo no puedo entregarle mi vida a Jesucristo, yo tengo muchas cosas pendientes. Como que dice: mire, yo tengo una esposa y tengo otra por ahí que me gusta mucho, y entonces yo tengo que renunciar a ella también para eso. Es que, hermano, Jesucristo cuando nos pide que renunciemos al mundo, es renunciar al mundo. Es cuando Él nos dice: me vas a seguir es a mí solo. Uno de los problemas que pasó con Israel es que Israel trató de seguir a Dios, pero también hacer seguir sus propios caminos. Y eso va en contra de Dios. Todos aquellos que le hemos dado nuestra vida a Jesucristo, hemos renunciado. Y ahora yo le digo a usted: ¿está dispuesto a renunciar de veras? ¿Está dispuesto de veras a decirle: sí, yo renuncio y yo le entrego lo que más vale en esta vida, que es mi vida? Te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, te entrego mi voluntad, y yo quiero hacer tu voluntad nada más. Acordemos lo que dice el Padre nuestro, que tal vez usted se lo sabe de memoria: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero mira lo que sigue: sea hecha
tu voluntad. Eso significa que cuando usted ora o usted le pide algo hacia Dios, usted está diciendo, Señor, mi voluntad ahora ya no es mía, es de Dios. Yo quiero preguntarles en este momento, ¿cuántos ya han tomado esa decisión? Y se ponen de pie conmigo. Pónganse de pie. Usted ya lo hizo, póngase de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted ya renunció, ya. Estoy hablando con la iglesia. Usted ya renunció, póngase de pie. Yo ya renuncié, yo ya le entregué mi vida a Jesucristo. Renuncié a todo esto. Se lo entregué al Señor. Dios le bendiga. ¿Quién más lo ha hecho? ¿Quién más lo ha hecho? Póngase de pie, porque si alguno no lo ha hecho, necesitamos hacer una oración para que usted lo haga hoy. Reciba a Jesucristo. Si usted no ha renunciado, necesitamos orar por usted. Creo que todos se pusieron de pie. No que quedó nadie sentado, no hay ningún niño, nadie está sentado. Hermano, usted le pertenece a Jesucristo. ¿Me escuchó eso? Marcos, usted le pertenece a Jesucristo. Él es dueño de su vida. Él puede hacer con usted lo que quiera, porque Él es el dueño. Él es el dueño. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Podemos decir, le pertenecemos a Jesucristo y entonces a Él le damos la honra y la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, le damos en esta hora. He predicado su palabra. Le he dicho a la gente, Señor, el compromiso que hay, que Abraham fue un tipo de ese acto cuando él entregó lo que más amaba, entregó a Isaac su hijo. Nosotros lo que más hemos amado en la vida es la vida, y esa ahora se la entregamos. Aquí está la iglesia, todos con de pie o con nuestras manos levantadas, decimos, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, y no vuelvo atrás. Aunque me llamen el aleluya, aunque me digan de mí lo que quieran, yo no vuelvo atrás. Gracias, Señor, porque usted nos ha llamado para ser tus hijos. Te agradecemos esto y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Hermano.